Hola a todos, bienvenidos una vez más a estos diálogos de diseño Experimenta Universidad de Palermo, la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Soy Marcelo Guío, soy el editor y el director editorial de la revista Experimenta y de la editorial Experimenta. Y este ciclo, como saben, lo estamos desarrollando ya desde hace poco más, casi 2 meses, y tiene como objetivo principal acercarles a todos ustedes distintas miradas, distintas opiniones, distintas visiones de colegas que están por todo el mundo y colegas que están en el campo del diseño, la comunicación, y fundamentalmente es un espacio de reflexión. Hoy nos damos un lujo aquí en este ciclo y un lujo muy especial y ya van a saber por qué. Porque nuestro invitado es Emilio Gil. Como siempre digo, voy a leer un poco. Es muy largo el currículum de Emilio, por lo tanto voy a tratar de resumirlo, pero es fundador en 1980 de Tau Diseño, probablemente uno de los estudios de diseño gráfico referentes aquí en España. Eh, Probablemente, no, seguramente uno de los estudios durante muchos años referente aquí en España, pionera además en servicios de diseño, porque esto es lo otro, cuando no había servicios de diseño, Tau proponía servicios de diseño. Emilio se formó en el campo del diseño en la School of Visual Arts, la muy conocida SVA o SVA, como decimos aquí en España, de New York, con Milton Glaser, con James McMullen y con Ed Benguiat, tres personalidades que aquellos que saben de diseño gráfico especialmente saben que son personalidades relevantes, como profesores y también en el Central Saint Martin en Londres. Emilio es comisario de exposiciones, es medalla al oro al mérito de las bellas artes. En 2015 le otorgaron esta distinción. Es académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, Málaga, consejero del Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas del Ministerio de Educación. Tiene premio Laus de Oro en 1995, un premio muy conocido y ustedes lo saben, en diseño editorial. Bueno, una serie muy larga de premios y que no voy a leer porque vamos a estar todo el día. Comisario de cantidad de exposiciones, que esa es otra de las facetas relevantes de Emilio, porque, y después hablaremos un poco de su experiencia como, digamos, diseñador para el museo, para museos y especialmente el Museo del Prado. Y es autor de libros y coautor de algunos otros libros. Dos de estos libros de los que es autor los tengo por aquí y como siempre los muestro. Uno es Pioneros del Diseño Gráfico en España, un librazo gigantesco, ¿sí? Que hemos editado en español en Experimenta, que fue editado también en Estados Unidos por Mark Batty Publisher, y el más reciente que se llama Capas en el Tiempo y que tiene mucho que ver con el tema central de hoy, que tiene que ver con esto de el diseño hecho con las manos en tiempos de digitalización e inteligencia artificial. La trayectoria de Emilio combina investigación, sensibilidad, práctica profesional, real práctica profesional, y nada, en tiempos de velocidad digital, como decía antes, Emilio nos propone detenernos, observar y construir sentido con las manos. Ahora, dicho todo esto, bienvenido Emilio, un placer enorme tenerte aquí con nosotros. Igualmente, un placer para mí estar. Y agradecido a la Universidad de Palermo, a Experimenta y a ti en concreto, Marcelo, por invitarme a este foro. Sabes bien que siempre, como suelo decir también, tengo la suerte de conocer a todos los invitados desde otros lugares y como colegas profesionales. Y yo decía hace un par de semanas que es un lujo que yo me doy porque además me encanta conversar con gente a la que admiro y a la que reconozco especialmente. Y así que nada, este lujo es para mí también y es uno de los beneficios de hacer estos diálogos. Bueno, vamos de lleno al tema. Mostramos recién Pioneros del Diseño Gráfico en España y es un libro que recupera la historia de quienes sentaron la base o las bases de lo que es el diseño gráfico español, aunque tú lo sabes mejor que nadie que no era diseño gráfico en ese momento, ¿no? ¿Qué aprendizajes te dejó investigar sobre esta temática? ¿Cuáles fueron digamos así, los principales inconvenientes que tuviste al momento
hacerte con todo este material y qué cosas te quedaron en el tintero en este libro. Empiezo por lo último. Me quedaron en el tintero una serie de pioneros del diseño gráfico español que no cabían en el primer volumen. De hecho, tú lo sabes perfectamente, hay un proyecto de una segunda parte de Pioneros, un Pioneros 2, en el que entrarían otros 15 grafistas de la época, como se llamaban entonces, ¿no? A ver, este libro nace de como casi todas las cosas en la vida, de una casualidad. En un momento determinado, unas bodegas en España, las bodegas Osborne, me encargan un libro sobre la silueta de la valla del toro de Osborne, diseño de Manolo Prieto. Ujú, Eh, este encargo era una especie como de regalo directamente venido del cielo. Trabajar con esta silueta tan popular, tan querida y tan apreciada por los diseñadores en España es un lujo. Cuando me lo propusieron, evidentemente dije que sí, encantado a trabajar en este proyecto. Y además es que el proyecto no era solamente la parte formal, la parte de diseño del volumen, sino también actuar como editor en el sentido anglosajón de la palabra, como editor, con acento en la E, ¿no? O sea, poder definir contenidos, buscar colaboradores, estructurar el libro en su totalidad. Y este libro, este encargo, me permitió entrar por primera vez en el archivo, en el legado de un pionero del diseño español, que es Manolo Prieto, ¿no? Se daba la circunstancia favorable de que la inmensa mayoría del trabajo de Manolo Prieto se conservaba en el domicilio familiar. Y eso me permitió hacerme idea del trabajo desarrollado por este pionero e incluso de cómo trabajaba. O sea, Manolo Prieto era un diseñador de la época que repartía su tiempo entre el trabajo en una agencia de publicidad, Azor, y su trabajo como independiente, como autónomo diríamos hoy, ¿no? ujú, Y esos trabajos que combinaba, o sea, por la mañana hacía cosas, por ejemplo, para las bodegas Osborne y por la tarde hacía portadas para una colección de libros que se llama Novelas y Cuentos, o carteles para grandes compañías españolas como podrían ser Iberia o Renfe, o comerciales como Danone, por ejemplo, o Nestlé. Pues esa combinación de trabajos generó una cantidad, un archivo de enorme interés para un diseñador. No sé si me estoy extendiendo demasiado, pero el caso concreto de Manolo Prieto, durante 17 años, diseñando semana a semana la portada de un título de una colección literaria, da idea de que es un material interesantísimo para el estudio de la evolución del diseño. De hecho, se ha convertido en el tema de una tesis doctoral que defendió. que nosotros hemos editado aquí en Experimenta, justamente, Ahí- novelas ahí- y cuentos. Exacto. Bueno, eso fue el origen de mi interés por la historia, por los pioneros de la profesión en mi país, ¿no? Entonces, ¿qué me aportó a mí este comienzo, ¿no? Pues que me llevó con el tiempo la preparación del material para este libro que tú has mostrado la cubierta, Pionero del Diseño Gráfico en España, ¿no? Pues me aportó, por un lado, el aprendizaje como investigador. Yo no soy historiador, Ujú, pero me vi obligado a aprender el oficio de investigador en temas de la historia del diseño español, ¿no? La localización de las fuentes, la catalogación del material, la definición de criterios, por ejemplo, diferenciar entre lo entrañable y lo válido. Para cualquiera que haya convivido con esas imágenes que aparecen en el libro, hay un punto de nostalgia, nostálgico, de juventud, de relaciones con familiares y todo ese tipo de cosas. Pues saber deslindar entre lo que es saber separar de lo que es entrañable de lo que es interesante desde el punto de vista del diseño, es parte de las cosas que yo tuve que ir aprendiendo en este aprendizaje como investigador. Y luego está el aprendizaje del trabajo de los pioneros, de esta generación que no era un grupo consciente de serlo, simplemente coincidentes en el tiempo, coetáneos, ¿no?
Y cómo se adaptaban con un estilo propio a un encargo determinado. Eso es Ujú. una cosa que descubrí de esta investigación, de este trabajo. Cómo trabajaban individualmente o en agencias que ellos mismos creaban o se integraban en una organización ya existente, ¿no? El caso de Manolo Prieto, por ejemplo. Sí, El paso de proveedores de servicios creativos por ejemplo, a las empresas de arte gráficas a convertirse en clientes de esas empresas de arte gráficas, de esas imprentas, ¿no? Lo que Ana Calvera definió con es- la frase feliz, el paso de oficio a profesión. Me parece una síntesis estupenda de lo que de ese avance, ¿no? De esa evolución en la profesión del diseño en España. Otra cosa que aprendí era cómo trabajaban simultáneamente en proyectos muy diferentes, ¿no? Prieto trabajaba, como digo antes, como decía antes, en Azor por las mañanas y por las tardes, pues hacía carteles de teatro o este tipo de cosas, ¿no? Eh, eso es en definitiva el libro Pioneros que me llevó a interesarme por todo un grupo, una generación de artistas de un de grafistas de un enorme talento. y entiendo que además hay una complejidad extra, ¿no? Que por eso decías que estás trabajando en una segunda parte, porque la complejidad extra está y tomo algo que has dicho recién, ¿no? Esta separación entre lo entrañable, digamos, y lo que sería útil a los fines de la publicación. Claro, porque desde lo entrañable el libro tendría 50, 80 pioneros, porque siempre hay algo que está ligado a nuestra propia historia, ¿no? Y cuando empiezas a bucear y encuentras la información y empiezas a comprender el momento, el por qué, el para quién, etcétera, claro, se vuelve mucho más poderoso, ¿no? Y en eso entrañable. Y justamente te iba a hacer referencia también al rol de Ana Calvera en esto, ¿no? Que consigue definir, ayudarte a darle un marco muy preciso con algunas definiciones muy precisas no digo validar porque no, tu obra, tu trabajo no necesitaba validación especial, pero sí para darle un, un toque, digamos, sutil y potente al mismo tiempo sobre lo que significa esta obra, ¿no? Eh, ¿Cómo crees que esta mirada histórica, porque digamos que hay una realidad que es que hay bastante desconocimiento de la historia en general, en todos los temas, no hablemos solo del diseño ni del diseño gráfico, digamos que uno de los grandes males de la época es tenemos muchos datos y muy poca información y muy poca capacidad de entender la información. Pero en lo que a nosotros nos atañe, por ejemplo, en este caso, el diseño gráfico, claramente el desconocer la historia es un problema, si se quiere, al momento de diseñar, ¿no? ¿Cómo crees que esa mirada histórica puede ayudar a las nuevas generaciones a entender no solo el pasado, sino también entender el presente del diseño? No sé, y la profesión ha cambiado enormemente desde los años que se contemplan en Pioneros, que en concreto es desde el año 39, finalización de la Guerra Civil en España, hasta el año 75, la muerte del general Franco. Un periodo acotado en el que el país se transforma y se transforma en muchos sentidos, también en el desempeño profesional, ¿no? Por eso me interesaba acotarlo, ¿no? Entre otras cosas, porque ya la generación siguiente, no la generación de los pioneros. En España hay una segunda generación, por decirlo de alguna forma, en la que destacan nombres como Alberto Corazón o Pepe Cruz Novillo, y una tercera generación que es la mía ya, ¿no? Y Ujú. una cuarta generación, una quinta, lo que se quiera, ¿no? La situación ha cambiado tremendamente. O sea, hemos pasado de autodidactas, o sea, porque no existían estudios de diseño, no existía la posibilidad de formarse como diseñador. En España no existía. No, de hecho tú te formas, digamos, la parte formal de tu formación, vas a Nueva York, vas a Londres, es decir, tú Yo vengo, mismo. yo vengo del campo de la arquitectura. Claro, claro. Los diseñadores en España eran gente que o había asistido a la Escuela de Artes y Oficios o que veníamos de arquitectura o venían de Bellas Artes, pero no existían grados de diseño como tal, ¿no? Y eso, bueno, no existían tesis doctorales. Experimenta ha publicado una Ujú. tesis
doctoral, como decías antes, la de Juan Aguilar, con ocasión de su investigación sobre los Manolo 17 Prieto. de Manolo Prieto trabajando para novelas y cuentos, ¿no? Esa esa búsqueda, yo creo que de una concreción de algo que es un oficio y pasa a ser ya una enseñanza reglada con todo lo que eso supone de fases en la formación y capacidad de ir creciendo en conocimiento, me parece que es uno de los grandes cambios que ha habido con respecto al, a la situación. Me preguntabas que cuál, o sea, qué Sí, consecuencias tiene para sí, los digamos, diseñadores. ¿cómo puede ayudar a las nuevas generaciones Mira, yo creo que el puede ayudar, entender la historia, ¿no? claro. Yo creo que puede ayudar en un sentido que es eh, cómo un diseñador tiene la obligación de encontrar su propia forma de concebir su profesión. O sea, un ejemplo que a mí me parece significativo. Miguel Fisac, que es uno de los grandes arquitectos españoles, eh, en sus memorias cuenta que él durante mucho tiempo estuvo trabajando con dos ideas fundamentales para desarrollar sus proyectos. Uno de ellos era la atención a las personas y al paisaje, al entorno, y la segunda era los materiales autóctonos. Pero no se conformaba con eso. Sabía que eso era parte del contenido de esa concepción Ujú, global que tiene uno que tener sobre su propia profesión. Y en un momento determinado incorpora una tercera pata a esa concepción, que es estudiar la función de un edificio por partes y saber cómo se relacionan esas necesidades funcionales con fragmentos de un edificio. No solamente con fragmentos, sino con la dimensión necesaria para esas partes y cómo se relacionan unas partes con otras para cumplir globalmente la función. Esa es la tercera pata que consigue para sentirse que ha encontrado su concepción de su profesión. Yo ujú. creo que eso es algo que un diseñador debe de tener. Y de alguna forma creo que es algo que tenían los pioneros. Eso es también parte de la enseñanza que los pioneros nos dejan. Probablemente porque, claro, como bien decías, la formación de muchos de ellos venía del campo del arte o de la arquitectura, pero fundamentalmente del campo del arte, muchos de ellos, por eso serán artistas gráficos, ¿no? Que ingresaban en el mundo de la comunicación a través de la publicidad, por ejemplo. Eh, si tuvieses que resumir brevemente una idea, digamos, de cuál es la herencia más importante desde la perspectiva de hoy, que han dejado estos pioneros iniciales, ¿no? Los de la primera generación de pioneros. Eh, yo intuyo que ya un poco está respondido en el tema de, bueno, este paso del oficio a la profesión, ¿no? Esto es lo primero, pero no por una decisión en el sentido de vamos a convertir este oficio en una profesión, sino que el hacer, la práctica, fue generando el marco para esto. Pero ¿crees que hay otra idea de una herencia fundamental que crees que ha dejado esta primera camada de pioneros? No sé, en el prólogo de Pioneros yo cuento una anécdota, una opinión de uno de los grandes pioneros del diseño español, que fue Josep Pla Narbona. Él decía que no eran conscientes de ser pioneros de nada y que precisamente por eso no estaban preocupados por establecer ningún tipo de teoría ni de manifiesto fundacional ni nada por el estilo. O sea, que se dedicaban a trabajar. Yo creo que se dedicaban a trabajar de una forma humilde, además. O sea, y eso me parece tan humilde como que estaban constantemente aprendiendo. Eh, Tanto Plan Arbona como Enrique Huguet, con muchos años, o sea, ya personas maduras, muy maduras, seguían yendo a clases, a clases de dibujo, porque los necesitaban. Y me parece que eso es una actitud de humildad absolutamente admirable y a imitar. Yo creo que eso para mí es casi la parte de lo que ya estamos comentando, del el oficio que tenían Ujú.
En castellano, en España, cuando alguien maneja muy bien su profesión, se dice que tiene mucho oficio. No sé si también pasará en Argentina, pero Sí, aquí sí. este hombre tiene oficio en algo, ¿no? Entonces yo creo que ellos tenían mucho oficio. No tenían seguramente mucha teoría, o ninguna teoría, no tenían formación, pero tenían mucho oficio. El oficio que les llevaba, pues, esa actitud humilde y de búsqueda de una solución adecuada para el proyecto que tenían entre manos. Es interesante porque quienes nos hemos formado, yo soy fruto de la primera camada de diseñadores de la Universidad de Buenos Aires, soy fruto o consecuencia, o no sé cómo quiera llamarlo. Eh, y es muy interesante porque nosotros fuimos formados por nuestros referentes que no eran los pioneros pioneros del diseño gráfico en ese momento en Argentina, pero eran camadas como la tuya, es decir, la que seguía a todo esto. Y una cosa que por lo general se enseñaba tenía que ver con esto de la invisibilidad del diseñador, ¿no? Pero no desde una falsa humildad, sino en esto donde el oficio es el que habla, ¿no? Y me parece que a veces tenemos como un cierto afán de trascendencia, cuando lo verdaderamente trascendente es el trabajo y lo que este trabajo implica para el resto de la gente, ¿no? Por eso Frascara tiene un libro, Diseño Gráfico para la Gente, por ejemplo, ¿no? Que habla con eso. Pero bueno, no me quiero ir por este tema. Quiero ir ahora a la otra parte que nos va a dar pie a lo que estábamos hablando hoy, que tiene que ver con el uso de las manos y en tiempos digitales. Y quiero ir a este segundo libro propio. No cuento, no dije, lo dije muy al pasar, pero además Emilio es coautor en varios libros y ha escrito infinidad de textos para un montón de gente. Pero estos son los libros en solitario, digamos así, ¿no? El trabajo solista del autor aquí. Y este libro es Capas en el Tiempo, que quiero contarles, no sé si voy a llegar a mostrarles bien, pero voy a mostrar al pasar algunas páginas. El libro se basa en una serie de collages que desarrolla Emilio, ahora él va a hablar de esto, pero además tiene una particularidad que a mí me interesó mucho, como en este caso no solamente como admirador y como colega, sino además como editor, que tenía que ver con esto de contar de alguna manera lo que, lo que inspiró o lo que rodeaba a la obra en el momento de realizarla. Porque Capas es una faceta más íntima, así como pioneros nos muestra a Emilio en esta especie de Sherlock Holmes en la búsqueda de los diseñadores pioneros. En esto es todo lo contrario, es una faceta íntima y poética del trabajo de Emilio, ¿no? Son collages elaborados con distintos materiales encontrados y fragmentos también de memoria, porque los fragmentos de memoria van en el texto. ¿Qué te llevó a hacer esta exploración manual, por un lado, que tiene que ver de alguna manera, con tu desarrollo en las artes? Y, sin embargo, ¿qué tienen de especial estos collages a diferencia de los collages que podemos ver en cualquier obra de arte, ¿no? Pues mira, vamos a ver, si quieres, primero voy a definir lo que para mí es la palabra capas el sentido de capas en el título del libro, ¿no? Eh, el término capas lo entiendo como conocimiento y experiencias que se van acumulando unas sobre otras como estratos o niveles de sentido. Eso es como lo entiendo, ¿no? ¿Qué me lleva a mí a hacer este libro? O sea, como consecuencia también de una trayectoria anterior, evidentemente, ¿no? Eh, Le cuento la parte anecdótica. Yo durante años compraba en un kiosco de prensa de la Puerta de Alcalá de Madrid, todos los lunes compraba el Independent on Sunday, un diario londinense que tenía un suplemento de domingos, ¿no? Entonces, de una forma, yo creo que no consciente, yo iba recortando trozos de del periódico que me interesaban en un sentido o en otro, ¿no? Una marca, un logo que me llamaba la atención, un bloque tipográfico, un titular, una tipografía que me sorprendía. Entonces, iba guardando ese material y en vez de guardarlo en vertical, acumulando una capa encima de otra,
lo guardaba en horizontal, pegaba esos fragmentos sobre unas cartulinas además de una de promoción de una papelera. Entonces, claro, o sea, era imposible, nobleza obliga, era imposible que esos fragmentos cayesen de cualquier forma. Yo los iba pegando, componiendo unos con otros y al final si una parte tenía una curva abierta hacia un lado pues, y otro tenía una curva contraria, pues entonces aquello, claro, encajaba y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ese era mi Pinterest. Mi Pinterest era este tipo de materiales, ¿no? No solamente del Independent Sunday, sino de otras publicaciones, evidentemente. Pero en el año 2003, dos comisarios de exposiciones en España, que son Ana, mm, ah, Raquel Pelta y Paco Rayo, comisariaron una exposición que se titulaba Sin límites, visiones del diseño actual. Y nos pidieron a una serie de diseñadores que mandásemos ese tipo de trabajos que se habían quedado en un cajón porque el cliente los había rechazado, porque no los habíamos presentado, o lo que fuera, ¿no? Entonces yo en vez de mandar ese tipo de, o sea, en vez de atenerme literalmente o estrictamente a lo que me estaban pidiendo, mandé estas cartulinas de muestras que yo había ido componiendo, ¿no? De cosas que me interesaban. Y sorprendentemente para mí, mis colegas, además colegas que respeto mucho, y me dijeron, oye, Emilio, este material tan bueno que tienes, ¿por qué no lo habías enseñado antes, ¿no? Y eso me animó a empezar a desarrollar esa carrera paralela trabajando con la técnica del collage. A ver, la generación de los pioneros, volviendo otra vez a los pioneros, casi todos ellos tenían una componente en su personalidad de artista frustrado. Casi todos ellos. Muchos de ellos, en los últimos años de su vida, no les interesaba el diseño, les interesaba el arte. Manolo Prieto es un pintor frustrado. Plan Arbona era un pintor frustrado que en los últimos años no le interesaba el diseño. Y muchos de ellos, Jordi Fornas, por ejemplo, otro más, ¿no? Entonces, y la generación siguiente les ¿Qué pasa te lo iba a mismo. decir? Cruz Novillo, Alberto Corazón, Pare- todos Les parece terminan siendo artistas. que lo que se podría considerar un complejo atávico de no ser artistas, ¿no? Entonces yo nunca quise caer en ese peligro, en esa tentación, en ese complejo de no ser artista, pero de alguna forma sí que me di cuenta de que trabajar con la técnica del collage me aportaba una serie de cosas que no me aportaba el diseño. Directamente no me lo aportaba el diseño. Por ejemplo, la libertad de hacer un proyecto sin ningún tipo de condicionante. Y eso enriquece mucho. O no tener que ajustarse a las opiniones en algunos casos, a los caprichos estéticos de un cliente, sino simplemente a mis caprichos estéticos, ¿no? Ese tipo de cosas, o sea, evidentemente ayudan mucho, o sea, proporcionan mucha información en el trabajo. Para que te Pero hagas, al mismo tiempo creo que es interesante porque realimenta también esa vía de escape. Después tienes que contar dónde haces los collages. Eh, pero esa vía de escape de alguna manera te permite también retroalimentar, no solamente en tu visión como diseñador, el diseñador de oficio, el que responde al cliente o al requerimiento, sino que amplía obviamente la mirada desde lo visual, pero también te permite esta vía de escape, ¿no? Es decir, bueno, libera un poco de presión y creo que de alguna manera eso también, porque como bien dices, no pasa por si eres artista en el sentido más amplio de la palabra, eres un diseñador que trabaja con una visión artística, ¿no? Y eso está claro en los collages de tu libro, ¿no? Porque hay una mirada. Y con respecto a eso te quería hacer una pregunta. eh, ¿Qué lugar tiene el azar en esta forma? Porque tú dijiste muy bien antes que, bueno, hacías los recortes, los montabas sobre un cartón, una cartulina, y simplemente, podríamos decir, tu oficio te permitía ver dónde encajaban las cosas, ¿no? Es decir, una curva, una contracurva, un plano, pero ¿hay algo de azar en este planteo que tú haces en cada uno de estos collages? yo creo que el azar es constante y la intuición.
estar funcionando todo el tiempo. O sea que, a ver, hay una frase de Moholy Nagy que a mí me gusta reflexionar sobre ella, que dice que él dibujaba una línea y la ponía a viajar. Ese poner a viajar es algo que yo creo que me ocurre cuando trabajo con la técnica de collage. Y normalmente lo que hago es sobre una superficie determinada en un formato que esté trabajando. Ahora mismo estoy trabajando en formato 70-100, pero también trabajo en formato 12x12. Ahora explicaré, yo creo que cosas interesantes de estos dos formatos, ¿no? Eh, esa forma de encontrarse, o sea, de poner a viajar algo, o sea, algo que está sobre una superficie, hace que el azar funcione muchísimo. Eh, en mi caso, por ejemplo, hay colas en los que yo a lo mejor parto estoy pensando ahora en concreto en uno de 12x12. Parto de una figura sacada de un programa, de un musical londinense en la que se ve una jovencita de color. Sobre los ojos de esa jovencita de color encajan unas, unas gafas, la montura de unas gafas que son promoción de una papelera española. Y encajan por el azar hace que encajen en escala. Y sobre esas dos, esa imagen ya compuesta, aparece en la cabecera de una revista ilustrada de los años 60 norteamericana que se llamaba Look, Mira. Entonces, eso no estaba previsto al principio. O sea, yo parto de una figura y el azar y la intuición me va llevando a encontrar otra serie de cosas. Y me parece que ese proceso, ese encontrarse cosas que no estaban previstas al principio, es una de las experiencias más interesantes que uno, porque de alguna forma es una experiencia, es casi inconsciente. No hay una conciencia como en el caso del diseño, que uno tiene que trabajar conscientemente en la búsqueda de un objetivo. Aquí te vas encontrando. O sea, el viaje, el viaje, la línea que se pone a viajar hace que encuentres cosas que no estaban previstas al principio. Y eso Eh, es enriquecedor. Eso a ver, es interesante porque incluso también es una perspectiva del arte, ¿no? Que Miguel Ángel decía que él, la obra estaba dentro de la piedra, que él simplemente quitaba lo que sobraba, ¿no? Que de alguna forma eso estaba presente allí también. Eh, en los collages, cada recorte tiene una historia, ¿no? Como bien estabas contando, ya sea la historia de dónde ibas a buscar la publicación en Madrid, que empezaba, que fue la base, de alguna manera, de esta colección de trabajo. Y cada uno de ellos tiene una historia porque tiene finalmente un contexto que fuiste redescubriendo a partir de hacer. Es decir, los collages que figuran en el libro no son la consecuencia del texto que tiene el libro que explica cada collage, sino que el texto es la consecuencia de las memorias, las sensaciones, los recuerdos que Sí. están vinculados a esos elementos. Es así. Perdona, Marcelo, hay una cosa que bueno, quiero poner aquí de manifiesto, y es que Experimenta ha publicado un libro de Santiago Miranda que se llama Floreros. Floreros, lo tengo por Eh, aquí. Floreros es un libro en el que, según cuenta Santiago Miranda, él tenía una colección de ilustraciones de flores bueno, aparte de que el título en sí mismo ya es significativo, o, prometedor, ¿no? Flor y eros, ¿no? Esas dos palabras juntas, ¿no? Él tenía una colección de ilustraciones y se pone a escribir sobre sus propias ilustraciones. O sea, hace el camino contrario a lo que suele ser lo normal, que se tiene un texto que hay que ilustrar, ¿no? En este Ujú. caso, hay unas imágenes sobre las que escribir. Entonces yo le copié la fórmula a Santiago, al que por otra parte tengo una gran admiración. Y hice algo parecido. Hice una selección de 32 colas míos y me puse a escribir sobre ellos, pero no para decir que son muy bonitos. Que se ve.
Me daría mucha vergüenza, sino para hablar de los fragmentos que componen esos collages. Y claro, eso te lleva a hablar de la sección áurea, de la arquitectura y cómo proyecta un arquitecto, de cómo se dibuja una letra, o de, no sé, cosas, o sea, cómo uno puede controlar el color y autoimponerse, trabajar en monocromo, cosas de ese estilo, y todo eso con referencias a la historia del diseño, la comunicación y todo esto. Y eso me parece que es el interés del libro este, o sea, cómo a partir de unas composiciones, porque son composiciones hechas por un diseñador y se nota que están hechas por un diseñador. Eso sirve para saltar a la categoría. Pasamos de la anécdota, que es el collage en concreto, a la categoría, ¿no? Entonces, ahí, no sé, vuelvo sobre lo de lo que decías ahora del azar. O sea, hay mucho azar en lo que... Y sobre todo, mira, otra cosa que justifica el título es que en mis collages lo de capas en el tiempo es literal. En un collage te puedes encontrar un fragmento de una revista ilustrada o de un periódico musical de finales de los 60 que yo guardaba en mi archivo particular, ¿no? Junto a una cosa encontrada antes de ayer en el suelo en una acera de Madrid. O sea, y que puestas una al lado de la otra, aquello se transforma. Pasan cosas. Y es cierto, y digo, te había comentado o había largado antes esto de que además tu proceso generalmente lo estás haciendo no dentro de la dinámica de lo que era Tau del estudio, que ahora estás como asesor de Tau en realidad, porque te has retirado y tienes ahora tu propio espacio casi individual. Mentira, no es individual porque tienes tu equipo y tu gente contigo, pero esto de los retiros que tú haces para trabajar sobre el tema de los collages, que es muy interesante porque además tienes un teléfono que no tiene señal, tienes digamos, en un espacio absolutamente aislado. Cuenta un Sí. poco de eso. Mira, yo pensé desde el principio que era bueno hacer una separación, en este caso radical, quirúrgica, entre el trabajo de diseño en mi estudio y en el día a día de la parte artística mía, ¿no? Y de hecho, mi trabajo durante toda mi vida ha sido en mi trayectoria ha sido como fundador y director y director creativo y diseñador en Tau Diseño, pero la parte artística la hago en un pajar recuperado en la provincia de Guadalajara, a 140 kilómetros de Madrid, en el que tengo todos esos cacharros, todo ese material antiguo lo tengo allí guardado, ¿no? Entonces, o sea, en Madrid es una vorágine, aquello es un pueblo en el que en invierno puede haber menos de 10 habitantes, que no he tenido señal de móvil durante muchos años y en la que puedo trabajar de sol a sol, concentrado en una sola cosa. Y eso es un lujo. Claro, claro que sí. Poder dedicarse a una sola cosa es un lujo increíble. Eh, Y, o sea, ¿cuál es la consecuencia de esto? Que el trabajo artístico mío se nota que está muy disfrutado. Una sí, cosa que, dime. perdona, que merece la pena comentar. Vamos a ver. A veces me han comentado personas que me conocen o gente que por la que he concedido entrevistas o lo que sea, ¿no? Me han dicho, Emilio, ¿y empleas la técnica del collage como un recurso para el diseño? Y yo digo, no, no la empleo o sea, obligatoriamente. O sea, ha habido muy pocos casos en los que he empleado la técnica del collage para resolver un problema de diseño. O sea, que recuerdo ahora mismo el cartel de la edición 75 de la Feria del Libro lo resolví con un collage. ¿Por qué? Porque la Feria del Libro de Madrid en aquellas ediciones era una feria del libro físico, no era digital. Y por lo tanto me parecía coherente resolverlo con los propios materiales con los que se hacen collages, ¿no? O sea, cartulinas, papeles, muestras de Pantone, muestras
de escritura, escritura manuscrita, cosas que remiten al inicio también de la lectura y la escritura por parte de un niño, que es... Entonces, esos serían los elementos que están en el cartel de la Feria del Libro. Pero es una excepción, o sea, normalmente yo no he recurrido a la técnica del collage para, se podría decir, bueno, son dos líneas paralelas, pero se pueden establecer puentes. Pues sí, se podrían establecer puentes, pero yo no lo utilizo. Es más, cuando intento, cuando me encargan un collage para, o conscientemente, un cliente que ha visto un collage mío y que quiere que le resuelva algo que me está encargando con un collage, generalmente me bloqueo no me funciona bien. Prefiero que haya esa libertad de creación en la parte artística sin embargo, un rigor y una atenerse a un encargo, a un proyecto y unos requerimientos en la parte de diseño. Antes de ir a la última parte, digamos, pues ya nos vamos a ir quedando sin tiempo, no quería dejar pasar también tu experiencia en trabajar en probablemente uno de los museos más importantes del mundo, sin dudas, es uno de los museos más importantes que es el Museo del Prado. Y tuviste la oportunidad, y todo tiene que ver con todo, ¿no? El diseño, el arte, y en este caso integrado con un cliente, puntualmente un cliente de altísima complejidad, además porque se trata del Museo del Prado. Eh, digamos, ¿qué crees que te permitió, primero, acceder a tener la posibilidad de dar respuestas a este tipo de cliente tan complejo? Y por otra parte, ¿qué aprendiste de esta relación con el Museo del Prado? Fue un privilegio absoluto. O sea, eh, yo el otro día intervine en una sección que se emite desde el Museo del Prado diariamente, que se llama Los Directos del Prado. Y en un momento determinado me preguntaron también sobre mi relación, o sea, mi trabajo durante este tiempo con el museo, ¿no? Y básicamente, desde mi estudio hacíamos dos tipos de trabajos o de contenidos, o dábamos dos tipos de servicio. Uno de ellos era la difusión de las actividades del Prado y otro era la relación de los visitantes con el espacio físico, con el museo, ¿no? Entonces, en la parte de la relación, de la difusión, pues crear la gráfica de las exposiciones temporales para mí fue un lujo. En el caso, por ejemplo, además coincidió el trabajo hecho para el Museo del Prado con la celebración de su bicentenario. En el estudio hicimos la imagen de las exposiciones más importantes, tal vez históricamente, que ha tenido el Prado. Hicimos una exposición que se llama Miradas Afines, que eran Vermeer, Rembrandt y Velázquez, por ejemplo, ¿no? Hicimos una exposición que se tituló Fra Angelico y los orígenes del Renacimiento en Italia, con el mayor especialista del Renacimiento en el mundo, norteamericano que vive en Florencia, ¿no? O sea, la relación con los comisarios de las exposiciones, las aprobaciones que cada uno de los proyectos tenía, que tenía tres filtros: el Prado de Difusión, el comisario o comisaria de la exposición y el director del museo. O sea, pasaba por tres filtros, ¿no? Entonces, esa relación y esa... Hay una anécdota que yo creo que define muy bien el rigor con el que se trabaja en el Prado. Y es en una exposición sobre dibujos de Goya, yo me recuerdo a mí mismo, un lunes a las 9 de la mañana, con el comisario de la exposición, el director del museo, otra persona de mi equipo y yo, eligiendo entre tres tonos de blanco que habían puesto en muestras en la pared. Tres tonos de blanco. Yo creo que eso da una idea de cómo se trabajaba, cómo trabajamos este tipo de cosas. Pero hasta el detalle de estudiar cada una de las cartelas, ¿no? Las particiones de las líneas, que el resultado del bloque tipográfico fuera atractivo, que por supuesto que tuviera legibilidad. Todo ese tipo de cosas. eh, y además de trabajar con un material in- impensable, iba a decir, para poder acercarse. Cuando estuvimos trabajando en la exposición de Fra Angelico, el director eligió entre las dos propuestas que enviamos
una que recoge la parte derecha del cuadro. El cuadro de Fra Angelico son cuatro paneles verticales, entonces el de la izquierda es la expulsión de Adán y Eva del paraíso. El director nos dijo, esta línea, pero hay un problema, y es que este cuadro está ahora mismo en restauración, lleva un año en restauración, y una parte del cuadro estaba dañada, y eso puede acusarse cuando se hagan las aplicaciones a gran formato de la gráfica, ¿no? Entonces nos dijo, cuando acabe la reunión, vamos a ir al gabinete de restauración y vamos a ver cómo está este tema, ¿no? Fuimos allí y la restauradora nos estuvo, durante una hora, la gente de mi equipo y a mí, nos estuvo explicando el proceso de restauración que le había llevado un año, rodeados de radiografías de a lo mejor de metro y medio de alto, en el que estaba todo el estudio, o sea, detalles, por ejemplo, de que el ala del ángel que anuncia a María el momento este especial, en un traslado, en el traslado que hubo desde el convento de las Escaldas Reales en Madrid al Museo del Prado, se dañó. Y entonces el restaurador de la época hizo una restauración que no se correspondía con el dibujo de Frangélico original. Y entonces en estas radiografías se pudo restaurar y recuperar el trazado real y Frangélico. Y experiencias de ese estilo fueron para mí el trabajo con el Museo del Prado. Por eso decía que no quería saltar este punto, porque muestra también el nivel de complejidad que tiene no solamente este cliente, sino el trabajo del diseñador, que muchas veces no se toma en cuenta, ¿no? Se ve desde una perspectiva incluso superficial y implica no solamente la cantidad de horas, sino la cantidad de conocimiento y la responsabilidad que implica trabajar con estas obras. Pero bueno, les aviso, les recuerdo que si quieren hacer alguna pregunta la pueden hacer en el chat, no nos queda mucho tiempo, así que si van a hacerlo, aprovechen, ya estoy viendo que ahí hay comentarios. Eh, para la última parte quería ir al núcleo de esta convocatoria de hoy, de este diálogo de hoy, que tenía que ver con esto de diseñar por las manos. Estuvimos Mm. hablando de los artistas gráficos, de los pioneros, estuvimos hablando de tu trabajo con capas en el tiempo y con el trabajo de collage. Hoy cuando el diseño parece volverse cada vez más digital, y es una realidad esto, ¿qué valor crees que conserva todavía el trabajo con las manos? Pues no sé, yo creo que cosas tan obvias como que el trabajo con las manos ralentiza la velocidad del trabajo y por lo tanto se gana tiempo para reflexionar sobre lo que uno tiene entre manos y lo que uno va desarrollando. Es una obviedad, o sea, es decir, ganas tiempo porque es más lento el proceso, ¿no? Otra cosa que me parece interesante es que frente a las posibilidades infinitas que tiene la máquina, que tiene lo digital, el trabajo con las manos te limita muchísimo el repertorio de posibilidades y eso te obliga a estar eligiendo a priori de una forma distinta que se elige cuando entre esas infinitas posibilidades te decantas por una, ¿no? Ujú. Es otra característica muy importante del trabajo con las manos, ¿no? Mm, eh, no se te obliga también, yo creo, a tener posiblemente las referencias muy bien localizadas, ¿no? O sea, porque en lo digital, tal vez, como tú has avanzado antes, tal vez el exceso nos lleva a no ser capaces de discernir cuál es entre toda esa avalancha de posibilidades o ese número sobre, importante, Sobredimensionado. mencionado cuáles son las referencias que a uno le sirven como información para un trabajo, ¿no? No sé, son cosas. En esto está también el contacto con la materia, ¿no? Es decir, el campo de lo digital tiene esta cuestión de la intangibilidad y probablemente el contacto con el papel, la textura, el color real, ¿no? Porque nosotros estamos cada vez menos acostumbrados a ver color real, ¿no? Lo que vemos es un color luz en pantalla. Eh, de alguna manera también modifican el regreso a tocar este tipo de cosas, modifican o ayudan a la forma de pensar el diseño, ¿no? Claro.
En un collage mío puedes mezclarse cuatro materiales, a lo mejor, Claro. ¿no? Papel, plástico, telas o madera, incluso, en algunos casos, ¿no? ¿Y, Y eso, y, cada y, uno de esos materiales cuenta algo distinto. qué crees que pierde el diseñador cuando se aleja de estos procesos manuales, de esta forma de tocar el material, de estar en contacto con la materia? ¿Qué cosas crees que pierden al momento de, bueno, ir todo al campo de lo digital? Y qué puede ganar si vuelve a reintegrar esto en la práctica, ¿no? Sí, creo que lo que decía hace un momento, ¿no? O sea, pierde seguramente ese, esa situación que propicia reflexionar más sobre lo que uno está haciendo porque los tiempos son más lentos, eso lo pierde el diseñador, pierde esa expresividad de los materiales, ¿no? Que cuentan historias, lo acabo de decir, pero es así, o sea, la mezcla de materiales es distinto que la mezcla de unas formas en pantalla, ¿no? Hombre, existe la posibilidad siempre de lo que sería un trabajo híbrido, ¿no? O sea, empezar en físico, fotografiar, escanear y trabajar luego, acabar el proceso en digital, y se hace muchísimas veces, ¿no? Pero a mí me parece que el collage digital es una contradicción en sus términos. Exacto. Bueno, es algo que hablábamos antes de comenzar la charla abierta con todos ustedes que están aquí viéndonos y ahora voy con los mensajes, eh, que tenía que ver con esto. Nosotros somos de generaciones que nos fuimos adaptando casi de manera natural y no reactiva, digamos, a los nuevos procesos, a las nuevas tecnologías, que incluso hasta nos llama la atención que gente joven sea reactiva a la tecnología. Y cuando digo esto, no es que asumíamos por esnovismo o por fácil, simplemente por una cuestión de facilitar, sino que entendíamos que todo suma, todo de alguna manera nos ayuda a trabajar mejor, ¿no? Y creo que tiene que ver con este proceso híbrido del que hablabas. Y te quería hacer una última pregunta, no quería dejarla pasar porque hablaste en algún momento de esto de, bueno, el tener oficio, ¿no? Esta gente tiene oficio, esta gente tenía oficio. Para ti, entonces, digamos, ¿cómo describirías hoy tener oficio en diseño? A ver, yo creo que tener oficio es, por ejemplo, saber buscar los colaboradores necesarios para un proyecto. Eh, Cuando uno se enfrenta con una técnica nueva, lo mejor, y que no domina, lo mejor es buscar especialistas, ¿no? Eso es tener oficio, saber que uno tiene que complementar a donde no llega con especialistas, ¿no? Yo creo que tener oficio es sentirse parte de una cadena también. A mí me gusta mucho cuando me preguntan, ¿cuál es tu definición de diseño? Yo contesto, yo creo que hay tantas definiciones de diseño como diseñadores y que a mí me gusta hablar más de diseñar que de diseño. O sea, porque el diseñar es un proceso, o sea, y que tiene como resultado lo que se podría decir que es un diseño, ¿no? Y me gusta mucho la definición de Milton Glaser, ¿no? Que decía que diseñar es intervenir en el flujo de los acontecimientos para conseguir los efectos deseados. Y esto me parece que hoy en día, en tiempos de inteligencia artificial, todavía más. Entonces, eso también es tener oficio, saber reconocer este tipo de cosas, ¿no? Bien, no, nos estamos quedando sin tiempo, así que voy a pasar a leer comentarios y alguna pregunta seguramente. Gino decía que los montajes de collage de Cepe, Carlos Sánchez Pérez, en sus fanzines eran una pasada. Y pregunta, ¿qué ejercicios o prácticas no convencionales, fuera de lo digital, recomiendas para mantener la frescura creativa y mejorar la habilidad de concebir ideas tridimensionales o con texturas? Si tuvieses ¿qué ejercicio podrías hacer para esto? Mira, yo vuelvo ahora sobre los blancos del Museo del Prado. Cuando he impartido talleres de collage, uno de los ejercicios que es infaltable es trabajar con blancos. O sea, hacerse una gama de blancos diferentes y a partir de esos blancos componer un collage.
porque yo creo que es un ejercicio extremo cuando uno Exacto. trabaja Y, con esta limitación. y- eh, no sé, apuntarse a, bueno, a de Nicolás. eh, mm, yo no recomiendo estar demasiado enterado de lo que están haciendo otros, porque al final acaba contagiándose uno. O sea, yo me autoimpongo no mirar libros de estos de recopilación de colas, porque es obligatorio que uno, como decía al principio, acabe encontrando su propio tono. Ujú. No porque vaya de original, o sea, no porque busque la originalidad, porque sí, sino porque en diseño yo creo que no hay que buscar la originalidad, hay que buscar la adecuación, que es muy distinto. No hay que sorprender, no hay que jugar con un estilo propio o con una impronta de autor, sino que hay que jugar el papel de alguien que resuelve una necesidad. Y eso muchas veces es renunciar a un estilo de autor. Entonces, pero a lo mejor en la práctica, o sea, en la faceta artística sí que es bueno buscar un estilo de autor propio. Luis Felipe Jauregui decía que buen mensaje es ser humildes y continuar avanzando, esto que teníamos que ver con los pioneros, ¿no? En el oficio. Sin embargo, ¿creen que el tema del oficio terminará con las nuevas herramientas de la IA? Por otro lado, ¿consideras, Emilio, que la técnica del collage digital ahora es aplicable usando la IA, aumentando las posibilidades creativas? Bueno, en parte ya lo habías respondido, justamente que no creías en eso, especialmente que digamos que crees más en el collage eh, a mano y en la textura, pero ¿crees que el oficio terminará con la aparición de las nuevas herramientas de IA? No lo sé, yo creo que lo que ocurre con la IA es que todo es demasiado reciente. Vamos a necesitar unos años para empezar a sacar consecuencias, ¿no? Realmente cómo afecta a todo, a cualquier nivel del comportamiento humano casi, ¿no? O sea, yo creo que es pronto para pronunciarse sobre en qué medida nos va a afectar la inteligencia artificial o no. Sí, sí. Bueno, justamente de esto hablábamos antes de comenzar, que ustedes no estaban en la conversación, y que tenía que ver con eso, ¿no? Bueno, probablemente también cuando aparece el Photoshop y dejamos de hacer ilustraciones a mano o aerografiadas, cuando aparece el aerógrafo, era en detrimento del pincel y del plumón. Eh, bueno, probablemente, como bien dice Emilio, son tecnologías que están en una etapa muy primitiva todavía y que finalmente, bueno, diseñar no tiene que ver necesariamente con el condicionante de una herramienta, que es la IA, sino también, como bien dice Emilio, y coincido, o como decía siempre Ronald Shakespeare, diseño es plan mental, ¿no? Y tiene que ver con el proceso. Bueno, creo que tiene que ver con el proceso. Sigo, porque si no, no llegamos. Gino dice a Marcelo Guío, como diseñador, autor y editor, cómo influye la práctica manual en la curaduría y la visión conceptual de un proyecto, sea un libro, una campaña. ¿Y cuál es la principal lección de su práctica manual que aplica a la dirección estratégica de un proyecto? Uf, es complicado. En realidad, como editor, la cuestión, si se quiere, la práctica manual en la curaduría no me es ni un condicionante ni un aliciente. Es decir, como editor, lo que trato de encontrar es aquello que creo que puede ser de interés para el mayor grupo de gente que tenga que ver con el campo al que el libro o la obra va dirigida. Y en función de eso, fruto también del conocimiento que tengo por ser diseñador del sector. La visión conceptual sí es más difícil muchas veces y trato de intervenir lo menos posible en la visión del autor. Con Emilio hablamos, por ejemplo, sobre capas en el tiempo previo a que tomara la forma definitiva, pero lo que trato de hacer como buen diseñador es tomar la información con la que cuento, ver cuáles son las necesidades y los objetivos de mi cliente, en este caso el autor, y hacer coincidir lo que mi cliente quiere con lo que nosotros queremos y necesitamos, fundamentalmente como editorial. Pero como editor, obviamente hay veces que tengo que tomar decisiones que no son agradables, que es decirle a alguien que el libro no está dentro de lo que es nuestra oferta como editorial. Pero bueno, da para largo, eso daría para un diálogo a la inversa. Cuando quieran hablamos sobre el tema de edición y el tema de edición de libros y el tema de edición de libros de diseño, que es todo un tema
en sí mismo. Rosario dice, te pregunto a ti, que la inteligencia artificial va a quitar oportunidades laborales a los diseñadores y artistas como si fuera otra revolución industrial? Yo creo que sí, de momento parece que sí. Pero no estaríamos tan seguros. Sí, lo que pasa es que ahora el tema es saber qué nicho le queda al diseñador. O sea, con esta nueva herramienta, ¿cuál es el nicho que le queda al diseñador para que realmente se convierta en una herramienta y, a favor de unas ideas que el diseñador está planteando de partida? Ese me parece que es el gran reto, ¿no? Saber eso, qué nos va a quedar. Tania, me voy a apurar porque ya nos estamos pasando. Tania dice, buenas tardes, no es ninguna duda, solo agradecer la charla, fue un placer escucharlo. Gracias, Tania, gracias por tus palabras. Gino decía, si nuestro objetivo es trascender la simple aplicación de la técnica y, en su lugar, reforzar un lenguaje visual propio y distintivo, ¿qué rutas de exploración o disciplinas ajenas al diseño gráfico y la ilustración comercial, la poesía, la música, la fotografía documental o incluso la filosofía, de la que venimos hablando en otras charlas aquí, recomiendan fervorosamente para expandir el vocabulario formal, conceptual y narrativo que empleamos en nuestro trabajo? Yo creo que se ha contestado ella misma, ¿no? El Gino, en la pregunta está la respuesta. Todas ellas y alguna más también. Siempre decimos que un diseñador tiene que, primero, tener la cabeza abierta, segundo, como bien decía Emilio, ¿no? Bueno, hay que estar atento y abrevar de todas las fuentes posibles. Y como yo siempre hacía una sugerencia a mis alumnos, ¿no? Si tienes que diseñar un cartel, no mires carteles. Si tienes que diseñar una tapa de un disco, no mires tapa de disco. Ya has visto carteles, ya has visto tapa de disco, pero en ese momento mira otra cosa, mira un cuadro, mira cualquier otro, mira un packaging si tienes que diseñar una tapa de disco, no importa. Pero como decía Emilio recién hace poquito, con esto de trato de no mirar los collages de los otros, sino y no como un gesto, digamos, de que no me quiero parecer a nadie, sino para justamente no cargarme de esto. Bueno, sigo. Hay Sí, una sí, recomendación sí. nada más. Una de las cosas que esta chica ha dicho en esa relación de temas que ayudarían a formarse como diseñador estaba la poesía. Hay un poemario de Joan Margarit que se titula Cálculo de estructuras, un título muy poco poético. Margarit era poeta, pero era también catedrático de cálculo de estructuras en la Escuela de Arquitectura de Barcelona. Entonces, ese libro tiene un epílogo en el que Margarit cuenta lo que él considera que son las condiciones que tiene que tener la buena poesía. Yo lo recomiendo mucho. Me parece que Bien. es magnífico. O sea, es una síntesis estupenda. Aquí Gino dice, bueno, finalmente gracias por la charla tan nutritiva, además de un paso histórico, nos dejaron pautas muy valiosas, gracias Gino. Diana Villalba dice, entonces recomendaría más hacer manual que digital, más para un diseñador que se dedica más a lo digital. No, creo que tiene que ver con lo que decía Emilio, ¿no? Es un híbrido. ¿Por qué es una cosa? Digo yo esto, ¿no? ¿Por qué es una cosa o la otra? ¿Por qué no son las dos cosas? Porque todo te alimenta, todo te da información, todo te da aprendizajes. Yo creo que no hay que abandonar lo digital en detrimento o tomar lo digital en detrimento de lo manual o de la práctica manual y a la inversa. Es decir, ambas cosas se retroalimentan. Bueno, nada, se nos ha ido el tiempo. Escuchar a Emilio también es recordar no solamente el tema de la historia del diseño, es también un gesto como en las capas, ¿no? Es un gesto de cuidado, de cortar, de pegar, eh, de combinar, de observar, de volver a empezar, una cuestión que tiene que ver mucho con el diseño, ¿no? Esto de volver a empezar todo el tiempo. Y también los libros de Emilio, hasta en el caso de Pioneros y de Capas, son al mismo tiempo un homenaje y una advertencia, ¿no? Porque no hay futuro en el diseño sin memoria del oficio. Eh, y esto es algo que tenemos que tener en claro todos. Si no tenemos conocimiento de la historia y si no sabemos desde dónde venimos, difícilmente podamos construir un camino hacia adelante. Así que bueno, entre papeles, capas, relatos, Emilio nos sigue recordando que el diseño sigue siendo ante todo una forma de mirar el mundo con sensibilidad, con rigor y con emoción. Y dicho esto,
Gracias, Emilio, por este tiempo, por esta hora. Gracias a ti, Marcelo. Gracias. Y ha sido, como dije al Gracias. principio, es un placer enorme tenerte aquí. En realidad con Emilio podríamos estar muchas horas hablando porque apenas hemos rasgado la superficie de los temas y de la experiencia de Emilio en el mundo del diseño gráfico y todo lo que ha hecho y lo que sigue haciendo a día de hoy. Nada más, nos vemos el próximo jueves, los esperamos como siempre. Gracias, Emilio, nuevamente, un placer. Gracias, Marcelo. Gracias a ti. Chao a todos, hasta el próximo jueves.